¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor de la Verdad. Sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión donde tenemos obviamente lo más importante que tiene que ver con el prácticamente ingreso de las fuerzas militares de Estados Unidos a nuestro país. Esto en medio de una confusión donde hay quienes señalan que están usurpando la firma del presidente López Obrador para poder solicitar el ingreso de las fuerzas militares de Estados Unidos a México, justo unos días o un día después de que los republicanos habían celebrado con bombo y platillo el regreso de la orden para proteger los intereses de los estados latinoamericanos. Entonces, el que de alguna manera estén compaginándose las dos cosas al mismo tiempo es de alarmarse. Quienes aseguran que falsificaron la firma del presidente y que está involucrado el Poder Judicial en esta situación, porque será el Senado quien, la única salvación es el Senado de la República. Entonces vamos a ver en qué consiste y si lograban los de la Corte destituir al Senado, pues evidentemente esto pudo haberse convertido en un plan fraguado desde Estados Unidos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Así que quédense conmigo porque en verdad esto está bastante turbio. Y comenzamos precisamente con, aquí está, ¿no? Esta es la nota que está generando diferente golpeteo en diferentes medios de comunicación, ¿no? Ya saben que se encargan de manera muy precisa en estar levantando las falsas al presidente y están diciendo que hay una carta, un documento, un oficio donde el presidente López Obrador solicita al Senado de la República permitir la entrada de militares, obviamente con equipo táctico, con aviones, con pues todo tipo de equipo táctico a nuestro país, supuestamente para poder capacitar a los militares mexicanos en la lucha contra la delincuencia, ¿no? Eso es lo que están diciendo. Dice, el gobierno del presidente López Obrador solicitó hoy al Senado que se permita el ingreso del personal militar del Ejército de los Estados Unidos a territorio nacional a efecto de que participen en la actividad de adiestramiento denominada Fortalecer las capacidades de las fuerzas militares de la Secretaría de la Defensa Nacional. De acuerdo con el documento enviado por el Ejecutivo, dicho encuentro se realizará en las instalaciones del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla, Estado de México, y el Centro de Adiestramiento Regional de la Primera Región Militar en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, en enero de 2024 hasta marzo de ese mismo año. Entonces, se acuerdan también que este tipo de cooperaciones se dieron en Ecuador en medio de una operación muy preocupante donde habían metido al presidente de Ecuador a un cuartito donde prácticamente bajo presiones lo habían obligado a firmar la cooperación con las fuerzas militares que desde hoy están en Ecuador, ahí paseándose a sus anchas, cosa que el presidente a raíz de su gestión ha limitado a los militares de Estados Unidos para que no anden paseándose por el país como Pedro por su casa. Y eso ha molestado a muchas instituciones de Estados Unidos debido a que no pueden estar ya como antes paseándose por aquí y por allá. Entonces, esto es preocupante porque supuestamente vendrían a adiestrar y se quedarían aquí 2 meses. Pero de momento el presidente no ha dado esa orden. Eso es lo que ha motivado que muchos digan que están usurpando las facultades del presidente sin que él lo sepa. Incluso están mostrando hasta el documento que supuestamente estaría solicitando al Senado de la República el ingreso de estas fuerzas militares, y es ahí donde se va a poder investigar si realmente fue algo ordenado por el presidente, firmado por el presidente, o, como en otras ocasiones, le han falsificado su firma. Y hay por lo menos 2 casos donde así ha ocurrido y han habido consecuencias. Esto que ha provocado, bueno, pues que varios medios de comunicación, como Latinos, en manos de Loret, estén criticando al presidente por este documento. Cuando leí esta noticia, creí que era falsa, que era fake news. Aparece un documento con el que el presidente López Obrador pide al Senado autorización para que vivan en México 2 meses elementos del ejército de Estados Unidos para entrenar a miembros del ejército mexicano.
No, pues sonaba fake news. López Obrador aceptando el ingreso de elementos de un ejército extranjero para entrenar al ejército mexicano. Un ejército extranjero dándole clases al ejército mexicano. No, pues eso era de tiempos de Calderón. Pues porque yo en la mañanera lo que he escuchado es que la soberanía, ¿no? Y precisamente en una de las últimas mañaneras que dio el presidente fuera de la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos esta del 28 de noviembre apenas de este año, o sea, en estos últimos días, el mismo presidente habló al respecto, ¿no? Y dijo que no se permitía nada al respecto, por eso llama bastante la atención. Vamos a escuchar. Narcotraficantes, dándoles un trato de terroristas y que por ese motivo van a venir a ayudarnos, a apoyarnos para enfrentar a la delincuencia organizada también. Desde aquí, desde el puerto de Veracruz, les decimos, y que se oiga bien y que se oiga lejos, no aceptamos ninguna intervención. Nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada. No queremos intervencionismo. No queremos ayuda, entre comillas, de nadie. Nos ha costado mucho el hacer valer nuestra soberanía. Y aunque se trate, repito, de buenas intenciones, son asuntos que solo nos corresponden a los mexicanos. Entonces, esto es la constante postura del presidente y en medio, obviamente, de algunas declaraciones de candidatos republicanos donde han dejado entrever que el presidente López Obrador tiene que pedir ayuda a Estados Unidos para combatir a la delincuencia, justo en una semana donde se ha demostrado la gran capacidad del ejército mexicano para poder detener a los maleantes que han hecho un tanto daño en nuestro país. Hoy, por ejemplo, se llevó a cabo la detención de un importante miembro de la delincuencia, particularmente del grupo del noreste, allá en Tamaulipas, lo que provocó, bueno, pues ya saben ustedes, cierto tipo de reacciones, bloqueos y demás, como respuesta a esta detención. Luego el fin de semana pasado, acuérdense que cayó una persona aquí en Guadalajara, bueno, cerca de Guadalajara, el famoso Nini, y luego creo que otro día después detuvieron a alguien en Culiacán. Entonces estuvo todo esto muy complicado y por eso el presidente siempre procura responderle a los mequetrefes de Estados Unidos, como el mismo presidente los llama, por estarse metiendo constantemente con nuestro país y estar amagando con meterse a cosas que no le importan. Y ahorita vamos a ver lo más grave, pero primero vamos a escuchar al presidente. Es el coordinador, porque hay 2 o 3 o 4, son varios, los que están planteando eso. Desde luego, vil politiquería, pero tampoco es para quedarnos callados y decir, no les hagas caso. Es que quieren quedar bien con los ultras conservadores de Estados Unidos, los antimexicanos de Estados Unidos. Eso es lo que buscan, ¿no? Utilizarnos a nosotros como bandera para su politiquería. Pues vamos a responder para que los mexicanos allá, hispanos, solo mexicanos son alrededor de 40 millones, nuestros paisanos sepan de cómo quieren, con la agresión a México, obtener beneficios políticos y que a México se le tiene que respetar, porque México es un país independiente, libre, soberano, y que si antes hacían lo que querían era porque se los permitían. Y esos conservadores de Estados Unidos son hasta aplaudidos aquí, también por el Reforma. Entonces, si siguen ofendiendo a México, nosotros vamos a seguir denunciándolos y le vamos a pedir
a nuestros paisanos que no voten por ellos. ¿Qué se creen estos mequetrefes? Pues ahí está, ¿no? Las contundentes respuestas que el presidente López Obrador ha hecho constantemente en torno a estos, como él mismo dice, mequetrefes sin oficio ni beneficio. Y esto se da justo un día después de que mexicanos que habían estado pendientes de las actividades del Congreso de Estados Unidos habían hecho una importante denuncia, que es, digamos, el querer revivir en el Congreso de Estados Unidos la doctrina Monroe. ¿Qué quiere decir la doctrina Monroe? Bueno, la doctrina Monroe quiere decir que pues Estados Unidos rechaza cualquier tipo de injerencismo europeo en México o en cualquier país de Latinoamérica. Esa comenzó a finales del siglo XIX, cuando en Europa todavía tenían la intención de colonizar todo el continente, de querer estar sacando provecho, pero ¿sí? Si bien Estados Unidos está en contra del injerencismo europeo en América, eso se lo reservaban para ellos, América para los americanos, y se lo reservaban para ellos sí intervenir y no tener competencia en Europa. Entonces dice, un grupo de senadores republicanos impulsan una resolución que establece que la doctrina Monroe es un principio duradero y vigente de la política exterior de Estados Unidos, denuncia el diario La Jornada. Los corresponsales del periódico en Washington y Nueva York detallan que la resolución, déjenme hacer un poco más grande, aquí está ahora sí, detallan que la resolución, ¿sí? Como bien dice aquí, que la resolución reafirma los derechos e intereses de Estados Unidos acorde con la doctrina Monroe de oponerse a un poder extranjero extendido influencia maligna que podría poner en peligro o minar las democracias del hemisferio occidental, y también reconoce que los principios de libertad e independencia, tal como están consagrados en la doctrina Monroe, como una piedra angular duradera en la política exterior de Estados Unidos. Aparentemente inconscientes con lo que significa para el hemisferio esa doctrina y sus implicaciones imperiales 200 años después, recuerda La Jornada, los legisladores republicanos están festejando la promulgación de esa doctrina por el presidente James Monroe en el 1823 como una gran aportación estadounidense para el hemisferio, incluyendo para la independencia de México. Entonces, eso es lo que a ellos les da la libertad de meterse como Pedro por su casa a cualquier país de Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, por eso estamos todos extrañados de esa supuesta orden del presidente de supuestamente pedir permiso al Senado para que ingresen comandos, tropas de Estados Unidos a nuestro país, cuando su postura todo este tiempo ha sido de no permitir el injerencismo. Por eso se cree que podrían haber mandado ese documento sin la autorización del presidente, sin su conocimiento, o peor, y que no sería nada raro, la falsificación de su firma, como ya ha ocurrido en 2 ocasiones, ¿sí? Como cuando falsificaron un oficio donde le aceptaban la renuncia a Octavio Romero en Pemex, ¿sí? Esto con el objetivo de generar desestabilización en el sector petrolero, sobre todo para frenar o sabotear todo lo que tiene que ver con los proyectos de la refinería y demás. Por eso lo falsificaron. Y otro más, donde estuvimos claramente mostrando cómo en el tema del glifosato, ¿se acuerdan? Este pesticida o herbicida, no recuerdo qué era, donde el presidente le falsificaron la firma al presidente para prohibir de tajo su uso, cuando el presidente en ningún momento había ordenado dejar de utilizar esa sustancia. Y ahí estuvieron implicadas varios que hoy están ahí de infiltrados en el gabinete. Entonces, muchos de los que me siguen desde hace por lo menos un año recordarán quiénes falsificaron esa firma, pero hoy no lo voy a decir porque me puedo meter en problemas. Y entonces llegamos al mismo punto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Con qué empezamos la semana? Con la declaración del ministro Pérez Dayán, que dijo que entre sus piensos estaba disolver o destituir a los senadores por no proponer a otros consejeros del INAI. Y que dijimos, ¿cómo es posible? Hay que defender la soberanía del Senado de la República. Lo que pasa es que quieren minar a Morena, quieren quitarle poder a Morena para hacer lo que se les venga en gana. Bueno, amigos, pues llegamos al final de esta transmisión. Les agradezco mucho que se hayan conectado. No olviden, siempre tenemos transmisión a las 4 para que no se la pierdan. Nos vemos hasta la próxima.